Bienvenidos a su canal favorito de dramas, romances y giros inesperados provenientes de Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez para sumergirnos juntos en el apasionante mundo de las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a miles, que ha encendido las redes sociales con su química y cuyo futuro amoroso tiene a todos en vilo. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y de los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N que, de ser cierta, será una verdadera bomba. Pero no solo nos vamos a quedar en los rumores. Vamos a analizar la química innegable que tienen, a recordar sus mejores momentos juntos en la pantalla y fuera de ella, y a especular sobre qué copyright podrá significar un reencuentro para ellos y para sus fans. Antes de que nos adentremos en este salseo turco, quiero pedirles un favor. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Subimos contenido nuevo todas las semanas, que siempre tendrú algo nuevo que ver y de copyright hablar. Además al suscribirse nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles las mejores noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Que ya saben, suscríbanse. Ahora supongo un monos superíndice 3 modos y prepu, rense para este viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y esperanza. Empecemos. Todo el mundo recuerda la explosiva química entre Kerem y Hande en la serie, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, un copyright nero que los turcos dominan a la perfección superíndice 3N, los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas del momento. Senu con diéresis al cap nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erupar Rafael, una joven florista con sueños más menos de convertirse en arquitecta paisajista, pero cuyos planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, el fluo y ambicioso empresario interpretado por Kerem Bürsin, le retira su beca. En un giro inesperado del destino, ambos se ven obligados a fingir ser una pareja para lograr sus propios objetivos. Eda necesita recuperar su beca y Serkan necesita mejorar su imagen pública. ¿Suena a cliché copyright? Tal vez un poco, pero la magia reside en la interpretación superíndice 3N de Hande y Kerem, que logran transmitir una química tan real que traspasa la pantalla. No era simplemente actuar, era una conexión superíndice 3N que se sentía genuina, visceral. La serie se transmitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, en plena pandemia, y se convirtió superíndice 3 en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno mundial. En un momento en que el mundo necesitaba un respiro y un poco de alegría, Senu con diéresis al cap nos ofreció superíndice 3 una historia de amor divertida, fresca y llena de esperanza. La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos superíndice 3 micos, situaciones inesperadas y, por supuesto, mucho romance. Pero la verdadera receta de con diéresis copyright no solo reside superíndice 3 en la ligereza de la trama, sino en la capacidad de transportarnos a un mundo de ensueño más menos o donde el amor, aunque complicado, siempre prevalece. La serie se convirtió superíndice 3 en un escape, un refugio donde encontrar optimismo en tiempos inciertos. Pero lo que realmente hizo especial a esta serie fue la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su química era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. No solo eran buenos actores, sino que parecían estar genuinamente enamorados. Y de hecho lo estaban. Durante el rodaje de la serie, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad y Hande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3N amorosa que hizo delirar a sus fans. El mundo entero se enamoró superíndice 3 de su amor, creyendo fervientemente en la magia que proyectaban. Era una historia de cuento de hadas hecha realidad, una inspiración superíndice 3N para muchos que anhelaban encontrar un amor tan apasionado y genuino. Durante su relación superíndice 3N, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de captar cada detalle de su vida juntos. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su con diéresis copyright sito profesional y personal. Viajes exu superíndice 3 ticos, cenas románticas, momentos espontáneos capturados y compartidos con sus fans, la pareja vivo a un romance de película que todos querían emular.
Se convirtieron en embajadores de marcas de lujo, protagonizaron portadas de revistas internacionales y su influencia en el mundo de la moda y el entretenimiento creció superíndice 3 exponencialmente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3 sacudió superíndice 3 a sus fans. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que la presión superíndice 3 medio tica, las agendas apretadas y las diferencias personales habían contribuido a la decisión superíndice 3. La burbuja de ensueu más menos o estallo superíndice 3, dejando a muchos fans con el corazo superíndice 3 roto y pregunto, ¿dose copyright había salido mal? Las especulaciones inundaron las redes sociales, diferencias irreconciliables, celos profesionales, la dificultad de mantener una relación superíndice 3 bajo el escrutinio público. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó superíndice 3 guardada bajo 7 llaves. La separación superíndice 3 fue un golpe duro para sus seguidores, que habían idealizado su relación superíndice 3 y que esperaban que su amor durara para siempre. Sin embargo, a pesar de la tristeza, muchos fans mantuvieron la esperanza de que Alguene-Dua Ande y Kerem se reconciliaran. Nació superíndice 3 un movimiento online, bajo el hashtag #AnkerForever, donde los fans expresaban su apoyo a la pareja y manifestaban su deseo de verlos juntos nuevamente. Vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, cartas virtuales y mensajes llenos de esperanza inundaban las redes, demostrando el inmenso impacto que Ande y Kerem habían tenido en la vida de sus seguidores. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, los rumores de reconciliación superíndice 3. En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de teorías y especulaciones sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Copyright ha desatado esta ola de rumores. Desde avistamientos casuales hasta mensajes encriptados en redes sociales, todo ha contribuido a alimentar la esperanza de los fans y a generar un torbellino de especulaciones. La pregunta que todos se hacen es, ¿será posible que el amor renazca de las cenizas? Varios factores han contribuido a alimentar la esperanza de los fans. En primer lugar, Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses. Aunque han tratado de mantener un perfil bajo, los paparazzi siempre están al acecho y han logrado captar algunas imágenes que han hecho volar la imaginación superíndice 3 de sus seguidores. Un café copyright aparentemente casual en Estambul, una cena en un restaurante discreto, una visita a una galería de arte. Cada encuentro, por muy breve que sea, es interpretado como una señal más menos al de que algo está ocurriendo entre ellos. En segundo lugar, ambos han dejado mensajes crípticos en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas o señal más menos ales de que podrá haber algo que una simple amistad entre ellos. Por supuesto, esto podrá ser solo una coincidencia, pero los fans prefieren creer que hay algo profundo detrás de estos mensajes. Frases sobre segundas oportunidades, fotos nostálgicas de la serie, citas sobre el poder del amor. Cada publicación superíndice 3 es analizada con lupa, buscando pistas que confirmen la tan ansiada reconciliación superíndice 3. Y por último, y quizá lo más importante, la química entre Ande y Kerem sigue siendo innegable. Incluso en las pocas ocasiones en que han coincidido públicamente después copyright de su separación superíndice 3, se ha podido percibir una cierta tensión superíndice 3 y una conexión superíndice 3 que va ayu de lo profesional. Un cruce de miradas en una alfombra roja, una sonrisa lida durante una entrega de premios, un gesto de complicidad, la chispa sigue latente, esperando el momento para volver a encenderse. Pero copyright tan probable es una reconciliación superíndice 3. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ande y Kerem han sido muy discretos al respecto y no han hecho ninguna declaración superíndice 3 oficial sobre su situación superíndice 3 sentimental. Sin embargo, hay varios factores que podrán jugar a su favor. El tiempo, como dice el refrán, cura todas las heridas. En primer lugar, el tiempo cura todas las heridas. Es posible que después copyright de un tiempo separados, Ande y Kerem hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación superíndice 3 y de darse cuenta de que se estraun más menos aban el uno al otro. La distancia puede dar perspectiva y permitir apreciar lo que realmente importa. Quizá durante este tiempo hayan aprendido a valorar las cualidades del otro y a superar las diferencias que los llevaron a separarse. En segundo lugar, la presión superíndice 3 medio tica podrá haber disminuido un poco.
Si bien siguen siendo figuras públicas muy populares, es posible que ya no se sientan tan abrumados por la atención superíndice 3n de los medios como lo estaban durante su relación superíndice 3n. La experiencia de haber vivido un romance bajo el escrutinio público les pudo haber enseñado más menosado a manejar mejor la situación superíndice 3ny a proteger su intimidad. Y por último, el cariño más menos hoy el apoyo de sus fans podrán ser un factor importante para su reconciliación superíndice 3n. Saber que tienen el apoyo de miles de personas que los quieren ver juntos podrá darles el impulso que necesitan para intentarlo de nuevo. El amor incondicional de sus seguidores puede ser una fuente de motivación superíndice 3n para superar los obstáculos y luchar por lo que realmente quieren. Sin embargo, también copyright N hay factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3n. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3n. El con diéresis copyright sito profesional suele conllevar sacrificios personales, y la falta de tiempo puede ser un obstáculo difícil de superar. En segundo lugar, es posible que aún existan diferencias personales que no hayan sido resueltas. Si bien el tiempo puede curar las heridas, también copyright N puede afianzar las diferencias. Es fundamental que ambos copyright N dispuestos a trabajar en sus problemas y a ceder en algunos aspectos para que la relación superíndice 3n funcione. Y por último, ambos podrán estar enfocados en sus carreras profesionales y no querer comprometerse con una relación superíndice 3n seria en este momento. El crecimiento profesional es una prioridad para muchos, y es posible que no quieran distraerse con una relación superíndice 3n que requiera tiempo y esfuerzo. En definitiva, el futuro amoroso de Ande y Kerem es una superíndice 3 nita. Solo el tiempo dirá si los rumores de reconciliación superíndice 3n son ciertos o si se trata solo de una ilusión superíndice 3n de los fans. Pero independientemente de lo que suceda, lo que es innegable es que Ande y Kerem tienen una química especial y que su relación superíndice 3n, ya sea de amistad o de amor, siempre será objeto de interu copyright S y especulación superíndice 3n. Su historia, como la de tantos romances de película, seguirá fascinando a sus seguidores y alimentando la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, vamos a dejar de lado los rumores y las especulaciones y vamos a recordar algunos de los mejores momentos de Ande y Kerem juntos en la pantalla. Porque Mu es ayud de su relación superíndice 3n personal, su talento como actores es innegable. Su interpretación superíndice 3n en Senú con diéresis al cap no solo fue convincente, sino que también copyright N logró superíndice 3 transmitir una gama de emociones que conectaron profundamente con el público. Si bien Senú con diéresis al cap es la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial y donde su química era Mu, es evidente, ambos han tenido carreras exitosas por separado. Anderu Parrafoel, por ejemplo, ha protagonizado otras series populares como Gunea Jingthlar y Ay Claftan an Lamaz, donde también copyright N ha demostrado su talento y su carisma. Kerem Bürsin, por su parte, ha participado en series como Eref Meselesi y Bueir Arkandan Gelecek, donde ha interpretado personajes muy dramáticos y ha demostrado su versatilidad como actor. Esto demuestra que su talento va mu ayud de la química que comparten y que son capaces de brillar por sus solos. Pero volviendo a Senú con diéresis al cap, hay tantas escenas memorables que es difícil elegir solo algunas. Recuerdo especialmente la escena del primer beso, que fue un momento clave en la evolución superíndice 3n de su relación superíndice 3n en la serie y que dejó superíndice 3 a los fans sin aliento. También copyright N recuerdo las escenas CU superíndice 3 micas, donde ambos demostraban su gran capacidad para la improvisación superíndice 3n y su química natural. Y por supuesto las escenas románticas, donde se pudo sentir la pasión superíndice 3n y el amor que sentúan sus personajes. Cada capítulo estaba lleno de momentos mágicos que hicieron que la serie fuera un verdadero fenú superíndice 3 meno. Uno de los datos muy interesantes sobre la producción superíndice 3n de Senú con diéresis al cap es que, debido a la pandemia, el rodaje se llevó superíndice 3 a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Esto obligó superíndice 3 al equipo de producción superíndice 3n a ser muy creativos y a encontrar soluciones innovadoras para mantener la calidad de la serie sin poner en riesgo la salud de los actores y del equipo tu copyright técnico. Este desafío demostró superíndice 3 la dedicación superíndice 3n y el profesionalismo de todos los involucrados en la producción superíndice 3n. Otro dato curioso es que la serie fue vendida a Mu de 80 pauses,
lo que la convirtió Superíndice 3 en una de las series turcas más exitosas de la historia. Esto demuestra el atractivo universal de la historia y la capacidad de Hande y Kerem para conectar con el público de todo el mundo. El amor, al final, no conoce fronteras ni idiomas. Y ahora, antes de pasar a la conclusión Superíndice 3N, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es su escena favorita de Hande y Kerem en Senu con diéresis al cap? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright es lo que se les gusta de las series turcas. Comparte tu momento favorito y copyright danos por qué copyright te conmovió Superíndice 3 tanto. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparo un dolo. Hemos hablado de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, de su explosiva química, de su relación Superíndice 3N amorosa y de los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N. Hemos recordado sus mejores momentos juntos en la pantalla y hemos especulado sobre qué copyright podrá significar un reencuentro para ellos y para sus fans. En definitiva, hemos explorado el apasionante mundo de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Hande y Kerem. ¿Creen que se reconciliaron? ¿Cuál es su escena favorita de Senu con diéresis al cap? Quiero saberlo todo. No sean tímidos y compartan sus teorías y deseos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrú algo nuevo que ver y de qué copyright hablar. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el salseo turco a todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.